Vamos a ver en este vídeo la tilde diacrítica. ¿Qué es eso de la tilde diacrítica y cuándo debemos utilizarla? Pero antes de saber para qué sirve la tilde diacrítica, debemos saber para qué sirven las tildes. Las tildes nos sirven para saber, sobre todo cuando leemos en voz alta, la posición exacta de la sílaba tónica en el interior de la palabra. Para eso es para lo que se diseñaron las reglas generales de la acentuación. Recordáis que la sílaba tónica es aquella que sonaba con más fuerza, ¿no? Y las sílabas átonas las que sonaban con menos fuerza. Y ahora sí, ¿para qué sirve la tilde diacrítica? El libro de la ortografía de la lengua española de la RAE lo explica así, pero seguro que preferís que yo os lo sintetice. Pues si la tilde en general determina la sílaba tónica, la tilde diacrítica se usa para diferenciar palabras tónicas de palabras átonas. ¿Qué es eso de palabras tónicas y palabras átonas? Pues cuando hablamos, cuando decimos una oración completa, hay algunas palabras que suenan con más fuerza, que son las tónicas, y otras que suenan con menos fuerza, que serán las palabras átonas. Más allá de que luego dentro de cada palabra pueda haber una sílaba tónica y las demás sílabas sean átonas. ¿Y cuándo debemos entonces usar la tilde diacrítica? Pues lo explica también la ortografía de la lengua española de esta manera, aunque ya os lo resumo yo. Primero, tiene que haber dos palabras homógrafas, es decir, que se escriban igual, al menos hasta que le pongamos esa tilde, y que tengan distinto significado. Luego, estas palabras, lógicamente, no deberían tildarse según las normas de acentuación. Fijaos en que estos dos requisitos son prácticamente obvios. Y el tercer requisito, una vez que sabemos que se usa para distinguir palabras tónicas de átonas, también es bastante evidente, que una sea tónica en el habla y la otra no. Y como norma general vamos a encontrar casi siempre esta tilde diacrítica entre palabras pertenecientes a distintas categorías gramaticales, ya que esto es en general determinante para que unas sean tónicas y otras átonas. Ya hemos visto la teoría, pero la mejor manera de entenderlo seguramente sea a partir de varios ejemplos. Vemos primero T como sustantivo y T como pronombre. Vamos a ver si cumple todos los requisitos para que podamos utilizar esa tilde diacrítica. Son dos palabras homógrafas y como son monosílabas, según las normas de acentuación, en principio no se tildan. Ahora vamos a comprobar si se cumple el tercer requisito. Decimos no te veo aquí y no veo te aquí. Si os fijáis, la pronunciación es algo así. Esto es una transcripción fonética simplificada para que la podáis entender sin conocimientos de fonética. En realidad la transcripción sería bastante más compleja, pero os represento aquí cómo se juntan las palabras. Si os fijáis, cuando usamos el pronombre, como es una palabra átona, la juntamos a la siguiente palabra. La fuerza de la pronunciación recae sobre veo, que es un verbo. Así que es como si dijéramos tres palabras. No te veo aquí. Y con el sustantivo, cuando te se refiere a la infusión, es una palabra tónica. No la juntamos con ninguna de las otras palabras, entonces en esa segunda oración sí que cuando pronunciamos también cuatro palabras. No veo te aquí. Este te sustantivo se pronuncia con más fuerza que el te pronombre. Por tanto, cumple el tercer requisito y procede el uso de la tilde diacrítica. Tildaremos el te sustantivo. Vemos ahora sé como verbo y sé como pronombre. Evidentemente son palabras homógrafas y como son monosílabas no deberían tildarse. A ver qué pasa ahora con el tercer requisito. Con el pronombre decimos Carlos se lo dijo ayer y con el verbo decimos sé que Carlos lo dijo ayer. Y la pronunciación es algo así. Tanto sé como lo son palabras átonas, que suenan con menos fuerza, así que cuando hablamos las juntamos con dijo como si fuera una sola palabra. Y en la segunda oración, sé como verbo es una palabra tónica, suena con más fuerza y la veis ahí aislada. Y luego juntamos que es átona, a Carlos, que es tónica. Y juntamos también lo, que suena con menos fuerza, es átona, al verbo dijo, que es una palabra tónica. Esto de las palabras átonas y tónicas podéis resolverlo escuchándoos a vosotros mismos cuando habláis. Y lo noto en clase cuando lo hablamos y os lo pregunto, que algunos solo con el oído, sin necesidad de saber ninguna teoría, diferenciáis enseguida qué palabras son tónicas y cuáles son átonas y os dais cuenta de qué palabras juntáis con otras al hablar. Porque esto no lo hacemos de manera deliberada. Cuando estamos hablando no pensamos qué palabra tenemos que pronunciar con más fuerza y qué palabras pronunciamos con menos, sino que nos nace con naturalidad. Como hemos visto, el pronombre es átono y el verbo es tónico, por tanto, se le pone la tilde al sé cuando es verbo. Vemos sí como adverbio y como conjunción. Otra vez, dos palabras homógrafas y como son monosílabas, en principio no se tildan. Pero vamos a comprobar si una es tónica y la otra átona o no. Dijo que sí vendrías. En ese caso, si es un adverbio y hay alguien que dice que tú ibas a venir. Dijo que sí vendrías. ¿Notáis que ese sí suena con más fuerza? Y en este caso es una conjunción. Dijo que si vendrías. Aquí hay alguien que pregunta si tú ibas a venir. Dijo que si vendrías. La transcripción podríamos representarla así. En el primer caso, el que es átono y se junta con el sí. Pero el sí, como es tónico, coge fuerza y no se junta con vendrías.
Y en el segundo caso, tanto el que como el sí son palabras átonas y por eso se van enlazando y es como si formáramos una sola palabra en que si vendrías. En la primera decimos dijo que sí vendrías y en la segunda dijo que sí vendrías. Así que se cumple este tercer requisito y tenemos una tónica y otra átona. Y aunque el enunciado sea prácticamente idéntico, si alguien pronuncia esas oraciones con naturalidad, podemos distinguir por la entonación si está afirmando que vendrías o si pregunta si ibas a venir. Vemos mi pronombre y determinante. Son palabras homógrafas y como también son monosílabas, en principio no se tildarían. Vamos a ver cómo las pronunciaríamos. Tomo prestado este buen ejemplo del académico Salvador Gutiérrez Ordóñez, que tiene publicado un artículo brillante sobre la tilde en los demostrativos. Si alguien lo quiere leer, me lo pide en clase y se lo paso, que son solo 58 páginas. En este artículo pone este ejemplo con mi. No se acuerda de mí, mamá. Y no se acuerda de mi mamá. Ya sé que lo primero que vais a pensar es que en la primera oración hay una coma. Bueno, en realidad la coma da igual porque como algunos ya sabéis, porque lo hemos dicho en clase, las comas no representan pausas en el habla, sino que atienden a órdenes sintácticas. Y en este caso lo que hace esa coma es aislar el vocativo mamá. Así que tenemos no se acuerda de mi mamá como pronombre y no se acuerda de mi mamá como determinante. Y la pronunciación es algo así. En la primera es como si dijéramos 4 palabras. Juntamos se acuerda y de mí. Y en la segunda es como si dijéramos 3 palabras. Juntamos se acuerda y luego de mi mamá las 3 en una palabra. La clave aquí no es esa coma, sino que ese determinante lo juntamos con el sustantivo, así que acabamos pronunciando juntas preposición, determinante y sustantivo. Por tanto, efectivamente, tenemos un mi que es tónico cuando es pronombre y un mi que es átono cuando es determinante, así que le ponemos la tilde al pronombre. Por cierto, esta tilde diacrítica en mi os lleva a confusión y hace que luego tildéis también el pronombre ti. Pensáis, si mi lleva tilde, pues ti también. No, la tilde de mi es para distinguirla del determinante, pero no hay 2 palabras que sean ti, así que ahí no se pone tilde nunca. Vamos a ver qué pasa con cerca. Cerca como adverbio para decir que alguien está cerca de nosotros y cerca como sustantivo, como sinónimo de vaya. Son 2 palabras homógrafas y como son llanas acabadas en vocal, en principio no se acentúan. ¿Y cómo las pronunciamos? Si queremos decir que no hay ninguna persona cerca de donde estamos, decimos no hay ninguna cerca. Y si queremos decir que en el lugar en el que nos encontramos no hay vallas, decimos no hay ninguna cerca. Lo decimos exactamente igual. Aquí pongo la transcripción de los 2 casos. Ese no podríamos juntarlo con el verbo hay, va a depender de cómo estemos hablando. En algunos casos haremos sin alefa y en otros no. Pero lo importante es que vemos aquí que las 2 palabras homógrafas las estamos pronunciando exactamente igual. Las 2 son tónicas, por tanto, no se cumple el tercer requisito y no tildamos ninguna de las 2. Y lo mismo ocurrirá con sal, como veremos a continuación. Son homógrafas y como son monosílabas, en principio no se tildan, así que hay que ver si hay una tónica y otra átona. Si quieres hablar de la sal de tu pueblo, el condimento, dirías sal de mi pueblo. Y si quieres ordenar a alguien que se marche de tu localidad, también dirías sal de mi pueblo. En los 2 casos, sal es tónica y juntamos de mi pueblo como si fuera una sola palabra, pero sal es tónica y permanece aislada. Por tanto, aquí tampoco opera la tilde diacrítica. Y para terminar, os dejo estos ejemplos en pantalla por si queréis probar a construir oraciones con ellos y comprobar cómo la tilde coincide con la que pronunciáis con más fuerza cuando habláis. Espero que con la teoría y los ejemplos os haya quedado clara la tilde diacrítica y que ahora seáis capaces de resolver qué palabras llevan tilde diacrítica y cuáles no a partir del razonamiento, sin necesidad de memorizarlas todas. Nos vemos en el próximo vídeo.